Era una mañana típica en la Ciudad de México. Los autos avanzaban a paso lento por la Avenida Reforma, mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre los rascacielos de la capital. Cerca de las 7:15 de la mañana, un grupo de vehículos sin marcas visibles se movía con precisión, manteniendo una distancia estratégica detrás de un autobús escolar amarillo que llevaba el emblema del Colegio Americano Santa Fe. Para los peatones, la escena no tenía nada de extraordinario, solo otro día en la bulliciosa metrópoli. Sin embargo, en el interior de esos vehículos, agentes de la DEA y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigidos por Omar García Harfuch, intercambiaban mensajes constantes a través de radios discretos. El objetivo sigue su trayecto normal, sin cambios. Estimamos la intercepción en unos 8 minutos, cuando entré en una zona con menos tráfico, se escuchaban las comunicaciones internas. Esta operación, bautizada como Enclave Ángel Guardián, era el resultado de 6 meses de trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos. Lo que comenzó como una investigación rutinaria sobre el tráfico de fentanilo estaba a punto de destapar una verdad alarmante que conmocionaría a la sociedad mexicana y pondría en máxima alerta a ambos países. 3 días antes, en la sede de la DEA en Washington, D.C., la administradora Ann Milgram había convocado una reunión urgente. Frente a un grupo selecto de agentes y analistas, presentó pruebas que conectaban a un nuevo grupo criminal, autodenominado Los Invisibles, con una red avanzada de distribución de fentanilo que utilizaba infraestructura escolar como cobertura. No solo nos sorprende la complejidad de esta operación, sino la crueldad con la que han infiltrado espacios que siempre hemos considerado seguros para los niños, señaló Milgram, mientras mostraba imágenes de vigilancia de un autobús escolar haciendo paradas no autorizadas en horarios inusuales. La inteligencia indicaba que este vehículo seguía una ruta diaria que conectaba vecindarios de alto poder adquisitivo con escuelas prestigiosas, pero en ciertas ocasiones se desviaba a bodegas y casas previamente identificadas como puntos clave en investigaciones de narcotráfico. Lo más inquietante no era solo el transporte de drogas, sino los movimientos de algunos menores que subían al autobús, pero nunca llegaban a las escuelas registradas como sus destinos. La intercepción ocurrió a las 7:23 de la mañana, cuando el autobús se detuvo en un semáforo en el cruce de Periférico Sur y Avenida de los Insurgentes. En una acción perfectamente sincronizada, 6 vehículos bloquearon al instante todas las posibles rutas de escape. Policía Federal, apague el motor y mantenga las manos a la vista, anunció García Harfuch por un altavoz, mientras agentes armados rodeaban el autobús. La conductora, identificada más tarde como Maribel Lozano Fuentes, de 42 años, mostró inicialmente sorpresa, pero pronto su rostro reflejó resignación. En el interior del vehículo solo había 3 niños, a pesar de que la hora coincidía con el momento de mayor actividad en la ruta escolar. Los agentes actuaron con máxima cautela, asegurando primero a los menores antes de inspeccionar el autobús. Durante esta revisión inicial, un perro de la unidad canina K9 marcó una alerta. Bajo los asientos traseros, un compartimento oculto, ingeniosamente camuflado en el piso, contenía cerca de 15 kilogramos de un polvo blanco que pruebas preliminares confirmaron como fentanilo de alta pureza, suficiente para producir millones de dosis mortales. Los 3 menores hallados en el autobús, 2 niñas de 8 y 9 años, y un niño de 7, mostraban signos de confusión. Fueron trasladados de inmediato al Hospital Infantil de México Federico Gómez para evaluaciones médicas y psicológicas. Se activó el protocolo de protección a menores, resguardando estrictamente sus identidades. La doctora Elena Ramírez, jefa de pediatría del hospital, informó horas después, los niños están estables físicamente, pero presentan síntomas de estrés postraumático compatibles con experiencias prolongadas de intimidación. También detectamos trazas de sedantes en sus organismos, lo que indica que podrían haber sido medicados sin autorización médica. Nuestro equipo de psicólogos infantiles está trabajando con ellos, pero su recuperación será un proceso largo y complejo. Lo que parecía una operación antidroga se convirtió rápidamente en un caso mucho más grave y perturbador. Mientras tanto, en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Infancia y Adolescencia, Maribel Lozano Fuentes enfrentaba un interrogatorio exhaustivo. Al principio, se mostró reservada,
ofreciendo solo datos básicos sobre su identidad. Sin embargo, tras 5 horas de preguntas y al ser confrontada con las pruebas recolectadas durante meses, comenzó a ceder. No fue mi idea. Solo manejaba el autobús a donde me indicaban, susurró antes de romper en llanto. Su declaración, que duró más de 4 horas, dejó atónitos incluso a los investigadores más veteranos. Según Lozano, había comenzado a trabajar como conductora para el Colegio Americano Santa Fe 2 años atrás, recomendada por un contacto identificado como Joaquín Méndez Velarde, alias el profesor, un ex docente de matemáticas que, al parecer, tenía vínculos con los invisibles. Inicialmente, su tarea era simple, realizar paradas no autorizadas para recoger paquetes que luego entregaba en direcciones específicas. Al principio eran paquetes pequeños, 1 o 2 veces por semana. Me pagaban 5,000 pesos extra por cada entrega. Nunca pregunté qué había dentro, confesó Lozano. La situación cambió hace unos 8 meses, cuando Méndez le comunicó que ahora participaría en lo que llamó traslados especiales. Esto implicaba transportar a ciertos niños que subían al autobús en paradas regulares, pero en lugar de llevarlos a la escuela, debía desviarlos a una casa en las afueras de la ciudad, en la exclusiva zona de Interlomas. Me dijeron que eran hijos de personas importantes que necesitaban protección especial, que sus padres habían acordado este sistema para evitar secuestros, explicó Lozano. Con el tiempo, comenzó a notar comportamientos extraños. Los niños seleccionados para estos traslados regresaban días después más retraídos, a veces exhaustos o con pequeñas marcas en los brazos. Cuando pregunté, me ordenaron que me limitara a conducir si quería seguir viva, afirmó, asegurando que recibió amenazas directas contra su familia. A medida que su declaración avanzaba, se delineó una operación criminal de proporciones aterradoras. Los invisibles no solo usaban la infraestructura escolar para traficar fentanilo, sino que habían creado un sistema paralelo de trata de menores. Según Lozano, algunos niños eran seleccionados por sus perfiles socioeconómicos y familiares. Los provenientes de familias influyentes con problemas internos, padres ausentes o disfunciones documentadas, eran considerados ideales. Estos menores eran aislados gradualmente, primero con desvíos ocasionales de sus rutas escolares, luego con ausencias más prolongadas, justificadas con documentos falsificados enviados a las escuelas. Hay una casa en Interlomas donde los llevan primero. Ahí hay personas que dicen ser médicos. Les dan algo, no sé qué, pero los niños regresan diferentes. Algunos vuelven a sus rutinas normales, pero otros son trasladados a otros lugares. Yo solo llevé a 3 niños a una hacienda cerca de Cuernavaca. Nunca los volví a ver, confesó Lozano entre lágrimas. Para las 5:30 de la tarde de ese día, la operación había alcanzado un nivel sin precedentes. Basándose en la información de Lozano, equipos tácticos de la DEA, la Guardia Nacional y la Fiscalía ejecutaron allanamientos simultáneos en 7 ubicaciones. La residencia en Interlomas, señalada como el primer punto de procesamiento de los menores, fue asegurada en una operación que requirió máxima precisión debido a la presencia de 6 niños en el interior. Ingresamos con protocolos estrictos de protección a víctimas infantiles. El equipo médico y psicológico entró inmediatamente tras asegurar el perímetro, explicó el comandante Ramírez de la unidad táctica. Dentro de la residencia, que parecía una clínica privada, se encontraron habitaciones con equipos médicos avanzados, medicamentos controlados y un sistema detallado de documentación con perfiles de más de 40 menores, incluyendo sus rutinas, preferencias, historiales médicos y psicológicos, e incluso evaluaciones de su valor de mercado basadas en características físicas y origen socioeconómico. Al mismo tiempo, en la hacienda cerca de Cuernavaca mencionada por Lozano, otro equipo táctico descubrió una operación aún más siniestra. La propiedad, registrada a nombre de una empresa fantasma vinculada al cartel, funcionaba como centro de distribución de drogas y víctimas de trata. Allí se rescataron 11 menores de entre 6 y 14 años, algunos reportados como desaparecidos desde hacía 8 meses. Las condiciones eran deplorables. Los niños estaban divididos en áreas según lo que los criminales llamaban en sus documentos fase de procesamiento.
Algunos, recién llegados, estaban en habitaciones relativamente acondicionadas, mientras que otros se encontraban en espacios más restrictivos, con claros signos de maltrato físico y psicológico. El comisionado nacional de búsqueda de personas, Javier Hernández Valencia, quien acudió al lugar, expresó con visible conmoción: en mis 20 años buscando personas desaparecidas, pocas veces he visto un nivel de organización tan frío y calculado en la victimización de menores. Esto no es una operación improvisada. Estamos ante una red criminal que ha invertido años en perfeccionar estos métodos. Las horas siguientes fueron cruciales para la investigación. Mientras los equipos médicos y psicológicos atendían a los menores rescatados, los investigadores analizaban la abundante evidencia recolectada en ambas propiedades. Los documentos revelaban conexiones con al menos 3 escuelas privadas en otros estados de México, así como vínculos con una red internacional que facilitaba el traslado de algunos menores a Estados Unidos, Canadá y Europa. García Harfuch, supervisando la coordinación interinstitucional desde un centro de mando en la Fiscalía General, ordenó alertas inmediatas a las autoridades estatales involucradas y solicitó la colaboración de Interpol para emitir notificaciones globales. Estamos desmantelando la operación en México, pero las pruebas apuntan a ramificaciones internacionales que exigirán una colaboración sin precedentes, afirmó en una breve conferencia de prensa. A las 11:45 p.m., unas 16 horas después de la intercepción del autobús, el fiscal general de la República, acompañado por García Harfuch y representantes de la DEA, dio una conferencia de prensa oficial. Con semblante serio, el fiscal confirmó los hallazgos: hoy hemos dado un golpe contundente a una organización criminal que había creado un esquema perverso, utilizando infraestructura educativa para transportar drogas y facilitar la captación y tráfico de menores. Hasta ahora, hemos rescatado a 20 niñas y niños que estaban en poder de esta red y detenido a 14 personas presuntamente involucradas en distintos niveles de la operación. La investigación sigue en curso. El agente especial de la DEA, Robert Campbell, añadió: esta operación conjunta refleja el compromiso de ambos países para proteger a nuestros menores y combatir el narcotráfico. Lo que empezó como una investigación sobre rutas de fentanilo nos llevó a desarticular una red de trata infantil que operaba en los lugares que deberían ser los más seguros para nuestros niños. A la mañana siguiente, la noticia había alcanzado resonancia global. Medios internacionales reportaban los detalles conocidos, mientras las redes sociales se llenaban de indignación y preocupación. Padres de familia se reunieron frente a las escuelas señaladas, exigiendo información y medidas de seguridad. El presidente de México convocó una reunión urgente del Gabinete de Seguridad y desde la Casa Blanca se emitió un comunicado expresando preocupación y ofreciendo apoyo adicional para la investigación. La sociedad civil reaccionó rápidamente. Organizaciones de protección infantil crearon líneas de ayuda para familias preocupadas, y grupos de derechos humanos demandaron transparencia y protocolos de seguridad más estrictos en las escuelas. Al tercer día de la operación, la investigación se había ampliado significativamente. Joaquín Méndez Velarde, alias el profesor, fue localizado y detenido en Monterrey. Durante su captura se aseguraron documentos digitales que detallaban la estructura operativa de los invisibles. Según los primeros análisis, el cartel había surgido hace unos 4 años, formado por exmiembros de grupos criminales tradicionales que identificaron un nicho más rentable y menos vigilado. La combinación de tráfico de fentanilo y trata de menores no era casual. Habían creado un sistema donde ambas actividades se complementaban y protegían mutuamente. El fentanilo generaba ingresos inmediatos, mientras que la trata ofrecía ganancias a largo plazo, según la jerga perturbadora de sus documentos. Un hallazgo particularmente alarmante fue que la organización había infiltrado sistemáticamente escuelas privadas, no solo contratando personal como Lozano, sino también cooptando a administrativos escolares que, a cambio de sobornos, proporcionaban documentos falsos o ignoraban señales de alerta. 4 directores de departamentos administrativos de distintas escuelas fueron detenidos en operativos posteriores. 2 de ellos confesaron haber recibido pagos por falsificar registros de asistencia y proporcionar datos confidenciales sobre estudiantes y sus familias. Nos pidieron identificar niños de familias adineradas pero disfuncionales, con padres ausentes y poca supervisión.
Decían que era para programas de apoyo psicológico, reveló uno de los detenidos, exponiendo el nivel de manipulación y encubrimiento de la red. Las implicaciones internacionales seguían creciendo. Autoridades de Estados Unidos, Canadá y 3 países europeos confirmaron investigaciones relacionadas con posibles extensiones de la red en sus territorios. Interpol formó un grupo de trabajo para coordinar esfuerzos globales, mientras que en México, la Fiscalía General creó una unidad especial dedicada al caso, con amplios poderes y recursos. La complejidad y alcance de esta red exigen un enfoque sin precedentes. Estamos comprometidos a llegar hasta el final, sin importar a quién involucre, afirmó el fiscal general, en una declaración que muchos interpretaron como una advertencia a posibles figuras de alto perfil. 7 días después de la intercepción del autobús, García Harfuch ofreció una actualización detallada en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. Con mapas, diagramas y cronologías, explicó cómo los invisibles habían establecido una operación internacional usando escuelas como fachada. Hemos identificado conexiones con instituciones educativas en 7 estados de México. Hemos rescatado a 34 menores en distintas etapas del proceso criminal, desde la captación inicial hasta aquellos a punto de ser trasladados al extranjero. Hemos detenido a 29 personas directamente involucradas, incluidos 3 líderes de la organización. La investigación sigue activa, con énfasis en las conexiones internacionales y la identificación de cómplices en posiciones de autoridad. García Harfuch también confirmó que se habían asegurado unos 120 kilogramos de fentanilo en propiedades vinculadas al cartel, junto con documentos que apuntaban a operaciones de lavado de dinero a través de empresas en los sectores inmobiliario, de transporte y de servicios educativos privados. El impacto social era evidente. Escuelas en todo el país adoptaron medidas de seguridad más estrictas y asociaciones de padres organizaron brigadas de vigilancia en rutas escolares. El Congreso anunció sesiones extraordinarias para discutir reformas legislativas destinadas a reforzar la seguridad escolar y endurecer penas por delitos contra menores. Organizaciones como UNICEF y Save the Children lanzaron programas de apoyo psicológico para comunidades afectadas, mientras expertos en seguridad infantil ofrecían talleres gratuitos para educadores y padres sobre cómo detectar señales de alerta. Para los menores rescatados, el proceso de recuperación apenas comenzaba. Equipos de psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en trauma infantil trabajaban sin descanso para brindar apoyo. La doctora Mariana Gutiérrez, coordinadora del equipo de atención psicológica, explicó: estamos enfrentando casos de trauma complejo. Estos niños han sufrido manipulación, coerción y abuso que requieren intervenciones especializadas a largo plazo. Algunos presentan disociación, otros síntomas graves de estrés postraumático. La reintegración familiar será gradual y monitoreada, considerando que, en algunos casos, las dinámicas familiares disfuncionales facilitaron su victimización. Los protocolos incluían terapia individual y familiar, así como programas de seguimiento a largo plazo, reconociendo el impacto profundo del trauma. Mientras la investigación avanza, con nuevos detalles emergiendo cada día, la sociedad enfrenta preguntas cruciales sobre la protección de sus miembros más vulnerables. Este caso ha expuesto la crueldad calculada de redes criminales cada vez más sofisticadas y las vulnerabilidades sistémicas en instituciones que deberían priorizar el bienestar infantil. La intercepción de ese autobús escolar en una mañana aparentemente normal ha desencadenado una investigación que promete transformar protocolos de seguridad, leyes y la conciencia social sobre la protección de los menores. En palabras del comisionado de Derechos Humanos, tras visitar a algunas familias afectadas: esta tragedia nos obliga a asumir nuestra responsabilidad colectiva. La protección de nuestros niños no puede depender solo de las instituciones. Exige una vigilancia comunitaria constante y un compromiso firme con su seguridad y bienestar. Para seguir esta investigación en curso y acceder a recursos sobre protección infantil, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde seguiremos compartiendo actualizaciones verificadas y contenido especializado sobre este caso que ha sacudido a México y al mundo. ¿Quieres contenido exclusivo y apoyar nuestro trabajo? Únete al Club Harfuch y disfruta de videos y beneficios exclusivos para miembros. Suscríbete ahora.